Pero siempre tenemos que acordarnos que Él es el acusador de nuestra vida. Mire, le pasó no solamente a Job, le pasó a Zacarías, sino que le pasó a David. Por eso le digo que el proceso del pecado empieza a crecer en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y cada día Él tiene más control de nuestra vida. No es que estás coqueteando con una mujer y nada más. El diablo lo está viendo y te está acusando delante de Dios. No es que estás mirando a una hermana de la iglesia y nada más. No es que estás mirando a tu vecina y estás coqueteando cuando tu mujer no está. Y el diablo la va a dejar pasar. No, así como los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, el diablo también, no se le escapa nada. Nada, nada. Y él va a acusarnos delante de Dios. Y Dios empieza empieza a no poder bendecirte. Porque hay una tecla que yo tengo que apretar en mi vida que es la clave para que Dios se ponga en marcha de vuelta. Que es el reconocimiento con el arrepentimiento. Pero claro, ya no tengo la fuerza para hacer eso porque todavía me siento íntegro. Aunque estoy mirando, aunque estoy coqueteando, aunque estoy mirando pollerita por la calle, yo me siento íntegro. Pero no tengo el poder o no tengo la fuerza de apretar esa tecla y decirle, Señor, este es el principio de una caída. Ayúdame, Señor. Entonces ahí se rompe y empieza a actuar Dios de nuevo. David empezó a codiciar una mujer que no era la de él. No solamente codició, sino la empezó a mirar también. Entonces después va el segundo paso, David, que es el adulterio. Y después va el tercer paso, que es que empezó a fornicar. Y el cuarto paso, empezó a trabajar con el engaño, con las mentiras. Usó su poder de rey y quiso engañar a Urías Eteo, esposo de Betsabé, de esa mujer que él estaba codiciando, fornicando y embarazando. Todavía David no se daba cuenta de que estaba haciendo algo que estaba mal. Y el diablo lo llevaba un poco más para allá. Usó el engaño más fuerte. Como no pudo engañar a Urías Eteo, porque él dijo, bueno, vamos a ver si este borracho lo podemos hacer acostar con la mujer, así nos acusan que el hijo que está por tener su mujer es mío. Se acostó borracho y listo, y todos van a creer, hasta él mismo va a creer que es su hijo. Como no pudo, porque ese muchacho, Urías Eteo, tuvo una dignidad de decir, no, yo no me puedo ir a acostar con mi mujer cuando mis hermanos, Israel está peleando en batalla, yo no lo voy a hacer. Encontró un hombre con dignidad, encontró a otro ungido, no era el único ungido él, había otro ungido, porque a veces uno se cree que es ungido el único, que Dios lo está mirando a David solo. Dios no estaba mirando a David solo. Hay muchos ungidos. Urías Eteo era uno de ellos. Fiel a Dios, fiel a David, fiel a Israel. Pero siguió, no había nada que lo detenía. No tenía ese poder para apretar la tecla de borrar todo. ¿Vio? Cuando uno empieza a mirar pornografía en internet y sabe que está haciendo mal. Y hay un momento que dicen, ay, a Dios no le gusta. Y está por tocar para borrarlo y no se anima. Y está con la flechita dando vuelta y no es capaz, no le engancha a donde está la X para borrarlo. ¿Me entiendes? Todavía se siente ungido y bueno, pero no es tan malo. No es tan malo. No lo estoy consumiendo, no lo estoy haciendo en persona, solamente estoy mirando, estoy tomándome un recreo. Sin embargo, el diablo lo usa, porque él es el acusador de nuestra vida. Y lo llevó un paso más allá a David. Y lo convirtió en un asesino. El gran hombre de Dios, el que mató a Goliat, el que era fiel a Saúl, el que convirtió a su gente en valientes,
Su fama estaba por todos lados, sabiendo que era el gran David. Nadie se atrevía a enfrentarlo a David porque sabía que el favor de Dios estaba con él. Entonces el diablo lo llevó un poquito más para allá y lo convirtió en asesino. Él envía a matar a Urías Eteo en una trampa. Y en cada acto David se iba alejando cada día más de Dios, y cada día más. Y Satanás cada día tomaba un poco más de su vida, tomaba un poco más de su mente, tomaba un poco más de su corazón. Sus emociones ya no las controlaba. Sus decisiones ya eran equivocadas, eran más diabólicas que las que eran de Dios. Así pasa. Esto es una linda historia para contarla, pero así pasa en nosotros cuando vemos una caída y no podemos frenarnos. Todo empieza con lo pequeño. Una rebeldía empieza con lo pequeño. Después no lo podés parar. Toda sobredosis, cuando una persona muere de sobredosis, un día empezó por algo pequeño. Por algo que decía, yo lo puedo controlar. Yo esto lo puedo controlar. Hasta que un día no se puede controlar más. Y se pierde un montón de cosas. David empezó a perder cosas. Y Satanás estaba tomando cada día más el control de David. Un día David estaba el 100% con Dios. Pero cuando empezó a mirar, había un 90% con Dios, pero un 10% se había tomado Satanás. Un día David estaba el 80% con Dios, pero cuando empezó a fornicar, le quedó el 60% con Dios. Y así iba cada día más para abajo, hasta que quedó en 0. Y el diablo tomó control de su vida. Así somos. Y no nos vamos dando cuenta. Y Dios no puede bendecir a David porque estaba el pecado. ¿Dios dejó de amar a David? No. ¿Una mamá deja de amar a un hijo porque está preso? ¿Porque asesinó a alguien? ¿O drogó a alguien? ¿O violó a alguien? No, es la mamá. Es el papá. Nunca va a dejar de amar a su hijo. Lo va a retar, le va a decir por qué hiciste eso, pero va a sufrir verlo preso. Así es Dios. Pero donde está el pecado, Dios no puede entrar. Dios no puede permanecer donde está el pecado. Y David había pecado y le había dado mucho lugar a Satanás. David tenía, se calcula más o menos unos 47 años cuando fue tentado. David tenía una maduración espiritual, ya a los 47 años, ya a los 17 venció a Goliat, estuvo en la casa de Saúl por más de 10 años, fue capitán del ejército, guió a soldados, convirtió en valiente a muchos soldados. El ejército de Israel se hizo muy poderoso, unificó a Israel, hizo cosas, recuperó el arca, hizo cosas tremendas para Dios. Pero parece que cuando llegaba la maduración de llegar a estar firme en las cosas de Dios, es cuando más se equivoca. A los 47, 45, 48 años, cuando fue tentado, David tenía una maduración espiritual ya. Después de todo lo que hizo Dios con él. Y no nombramos solamente a Goliat, también cuando estaba pastoreando. Osos, leones. Pero en ese momento se olvidó de Goliat, se olvidó de Saúl, se olvidó de los filisteos, de la posición que Dios lo puso como rey, de lo amado que fue, se olvidó de escribir salmos, de todo lo que Dios lo enriqueció, se olvidó. El pecado te hace olvidar de todas las cosas que Dios te da. Pero hay un problema, que Dios no te puede bendecir, porque hay un acusador que va delante de Dios y no deja que Dios bendiga tu vida. Porque hay una ley espiritual donde Dios la estableció, de decir, donde hay pecado,
yo no voy a estar, no puedo estar. No puedo estar en medio de una sociedad. No voy a estar, lo mío es muy santo para estar mi presencia en algo que está sucio. Yo no puedo usar un vaso sucio. Ese vaso se tiene que limpiar. ¿Estoy dispuesto a limpiarlo? Claro que sí. Dios está dispuesto a limpiar y a perdonar y a restaurar. 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios lo levantará. Pero esa persona tiene que tener la fuerza de voluntad de hacer un cambio, de decir, Señor, me he equivocado. Señor, me estoy equivocando. Porque si no, el diablo empieza a tomar más control de la persona. Y más control, y más control, y más control. Y cada día empieza a hacer cosas peores. Hasta que no tiene más nada de Dios. Y cree que lo que está haciendo está bien. David se creía que estando con una mujer que mató al marido, Dios lo iba a dejar pasar por alto. Uno puede decir, pero David era rey. No, nada justifica. Pero todo lo que hizo por Dios, nada justifica, porque en definitiva, cuando un pastor sana a una persona de cáncer, o cuando hay un gran ministerio, todo eso lo hace Dios, no lo hace el hombre. El hombre lo único que hace es portarse bien, y Dios lo respalda de atrás, mientras que él siga caminando en santidad. Entonces el respaldo de Dios está atrás tuyo. El respaldo de Dios te sigue estando atrás tuyo. Entonces cada día vas a ser más bendecido y cada día va a crecer más. Y uno no tiene que decir, mirá qué vivo que soy, cómo logré este gran ministerio, o cómo derroté a Goliat. No, fue Dios. ¿Qué le decía David a Saúl? No, yo tengo a Dios, pero no vas a poder. Soy muy flaquito, el otro es un hombre de guerra. ¿Cómo vas a poder? Y se le reían todos. No, pero Dios está conmigo. Él lo va a hacer, Jehová de los ejércitos. Él me está diciendo que vaya porque Él va a estar conmigo. Esa fuerza, esa piedra que tengo va a tener tanta fuerza, pero la va a enviar Dios. Ni puntería tengo para tirar una piedra. Pero es Dios el que está conmigo. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios está, y hay una clave, que nos portamos bien. Cuando nos empezamos a portar mal, empieza el enemigo a entrar en nuestra vida. David un día dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos, hasta las enfermedades entran. Porque el diablo empieza a ser el acusador. Y Dios se desespera porque como cualquier padre, Dios se desespera porque Dios es Padre. Dios nos ama. Entonces Dios quiere enviar la bendición. Y el diablo dice, no, mató. No, fornicó. No. Si no, quebrantas tu pacto. Quebrantas tus propias leyes. Y Dios no es hombre para mentir. Lo que dice Dios es sí y amén. Y no escucha un arrepentimiento. Escucha que todo lo acomoda para bien. David no fue llamado para estar ahí. Él tenía que estar en la guerra. Sin embargo, muchas veces nos pasan cosas por estar en lugares equivocados, horarios equivocados, con gente equivocada, por querer ser más bueno que Dios, por querer tomar lugares que no tenemos que tomar. Cuando alguien tiene un ministerio, o como David, tiene que saber de que el diablo siempre lo va a buscar. Bueno, no hablemos del diablo, porque el diablo te hace tirizas. Porque siempre el diablo está buscando hacer caer a los ungidos de Dios, a los que hablan su palabra, a los que hacen las cosas correctamente, como David. David hizo lo que nadie pudo hacer, unificar a Israel, recuperar el arca. Entonces el enemigo trata de que eso se divida, se parta, se quiebre. ¿Cómo hace? Con el pecado. ¿Cómo hizo para que Israel, cuando tenía fuerza de búfalo, y cuando Balaam no lo podía maldecir a Israel, que le dijo a Balac, le dijo, no, mirá, este pueblo no tiene pecado, no hay perversidad en ellos y tienen fuerza como de búfalo. Por más maldición, por más brujería, hechicería que le hagamos, rebota para nosotros, no se puede, porque no tienen pecado.
Cuando no hay pecado, hay una coraza de Dios que por más que te maldigan, que te hagan brujería, que te hagan trampas, que quieran hacerte daño, lo van a hacer, se van a enfrentar con Dios. Pero cuando uno entra en pecado, lo tenemos que enfrentar solo al diablo. ¿Y cómo hacemos para enfrentar a un diablo que se enfrentó a Abraham, que se enfrentó a David, que se enfrentó a Pedro, que se enfrentó a Jesús? ¿Cómo hacemos? Nosotros solamente lo vencemos al enemigo cuando tenemos a Dios. David, cuando tenía que tener una maduración cada día más fortalecida, fue cuando más flaqueza tuvo. Se olvidó de Goliat. ¿Qué le pasó? Tenía que haber estado en esa época más fuerte, más sabio. O sea, no era el muchachito de 17 años, ya tenía 47, 48 años. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo, haciendo un repaso de hombres a veces que me tocó vivir en la vida, hombres caídos, pastores caídos, líderes caídos en pecado, por desgracia cayeron en fornicación, cambiaron a su mujer, y todos superan los 45, 50, 60 años. David no fue tentado a los 20 años, a los 30, a los 35. Oh, sí, quizás pudo haber sido tentado, pero tenía la fuerza de un búfalo. Dijo, yo esto no lo puedo hacer, porque Dios está conmigo. Muchas veces habrá tenido esa tentación de decir, bueno, manda a ellos que peleen la batalla. Y de repente se levantó y dijo, no, yo soy David. Yo tengo que ir con ellos. No puedo quedarme acá. No puedo. Estos hombres de Dios que a veces, cuando tienen que estar más maduros, es cuando están más débiles. También a los 20 habrán tenido una tentación, o a los 30, y habrán dicho, Dios está conmigo, no voy a perder lo de Dios. Pero a veces hay algo como que nos dormimos, como se durmió ese día David. Estaba en un lugar equivocado y cayó en la trampa de Satanás. Pero ¿por qué supera? ¿Por qué no les pasa de joven y les pasa ya de una maduración, 45, 50, 60 años, a una persona, no digo vieja, pero ahí pasa ahí, pega en el palo, ya pasaste la etapa del güey joven, ya pasaste. Por eso, no ir a la batalla, y lo habrá pensado, pero tenía la fortaleza cuando era joven, y no lo hizo. Pero se ve que a los 47 se piensa diferente, pasa algo diferente, que se me va la vida, que se despierta algo hormonal mezclado con un miedo, y necesito ser seducido, sentirme joven, sentirme, no sé, algo que me haga sentir bien, porque pienso que todavía... Y claro, te viene una chiquita a darte una palabra o a mirarte, y uno necesita eso como para decir, todavía estoy en guerra, todavía puedo. Pero no tienen en cuenta que es Satanás para destruirse. No se dio cuenta David que era Satanás. David no tenía escasez de mujeres, tenía sus esposas. Abigail tenía varias esposas, así que no tenía escasez de mujeres. Pero cuando no hacemos las cosas correctamente, cuando no entendemos que Satanás busca destruir nuestra familia, nuestro hogar, ministerio y todo lo que uno logró, porque después David, aunque le pide perdón a Dios, no fue lo mismo, el pueblo no fue el mismo, sus hijos tuvieron unas consecuencias feas, y a veces uno no piensa en eso. Piensa más en el momento que en la herencia. Y fíjese que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, que Dios, cuando habla de linaje, siempre piensa en una herencia, de que en todas las generaciones seamos bendecidos. Y a veces hay hombres, aún de Dios, que no piensan en eso. No piensan decir, no, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo van a ver mis hijos? ¿Qué le puedo dejar a mis hijos? Puede ser que un día no quieran saber más nada de Dios, y mis nietos.
No, pero lo hormonal puede más que un hijo. Lo hormonal puede más que los nietos. Lo hormonal puede más que Dios. David se olvidó. Ya no escribía salmitos, no leía los mandamientos. ¿Se le habrá acabado la pasión? Y yo creo que sí. Algo le pasó. Yo creo que sí. Ya no quería aprender. Porque el Evangelio, Dios, la vida, es un aprendizaje diario. Todos los días vamos aprendiendo cosas. Todos los días. Hoy no es igual que ayer, ni mañana va a ser igual que hoy. Y hoy tengo que aprender cosas y mañana tengo que aprender otras cosas. No solamente de la palabra, de la vida cotidiana, de un montón de cosas que van pasando alrededor. Y quizás a veces las personas creen que se las saben todas y que van a salir ilesos, como Sansón, ¿se acuerda? Sansón se creía que siempre iba a ser el piola que iba a salir ileso de su macana que se mandaba, hasta que un día no. Voy a salir como antes, Dios me va a librar. Y un día no estaba Dios con él. Y él no se daba cuenta que Dios no estaba con él. Y cuando no está Dios, no hay términos medios, no hay purgatorio acá. O está Dios o está el diablo. Y cuando te agarra el diablo, toma control de tu vida y ya a tu mujer no la ves igual. A tu familia no la ves igual. No, pero no me entienden. No, pero no me ayuda, pero no me apoya. No, vos no sabés lo que es mi marido, lo que es mi esposo. Vos me juzgás a mí, pero vos no sabés lo que es. No olvidamos del factor Dios. No olvidamos del factor herencia. No olvidamos que un día vamos a salir de este mundo y vamos a ver todo lo que nosotros edificamos. Y nuestros herederos, ¿cómo van a quedar? Porque van a recibir lo que nosotros hicimos. Y no lo pensamos. Lo dejamos de parte. Somos amadores de sí mismos. Hay momentos que pasamos a ser amadores de sí mismos. Y cuando hay una tentación o cuando hay conversaciones ocultas, no decimos, esto no lo puedo hacer. Seguimos con el juego hasta que un día nos sale mal. David ya no escribía salmos. David ya se había olvidado de Samuel, de su unción. Se olvidó para qué fue llamado. Se olvidó de su don. El don de guerrero. ¿Qué tenía que hacer ahí en la terraza? Él tenía que estar con Joab, con Urías, allá peleando, porque Dios lo levantó para eso. Cuando él quiso levantar el templo, Dios le dijo, no, tus manos se han derramado mucha sangre, tu hijo lo hará, pero no lo harás tú. Él fue levantado para otra cosa. Él no fue levantado para descansar. La bendición de Israel en la batalla estaba porque él estaba ahí, era la lámpara de Dios, la lámpara de Israel. Pero él se olvidó y no respetó el don que Dios le dio de guerrero y no permaneció en ese don. Se olvidó de reprenderse, de corregirse a sí mismo. No pudo Goliat, no pudo Saúl, no pudo Filisteo, pero sí Betsabé. El mismo David. Para terminar esta parte, abra la palabra de Dios en 1 Timoteo. Esta es una palabra que nunca la tenemos que olvidar para todas las personas, el que sigue a Dios primeramente, porque tiene que pensar que hay una responsabilidad. David no pensó de que tenía hijos, de que había un pueblo a cargo de él, de que dependía de él. Y muchas veces cuando un pastor cae, un líder cae, no piensa que hay una esposa, no piensa que hay un pueblo mirándolo, no piensa que hay hijos mirándolo, no piensa que los nietos van a recibir lo que él está haciendo, no lo piensan. Entonces hay algo que no hacemos lo que seguimos a Dios y que lo tenemos que hacer. Escuche esta palabra. 1 Timoteo 4, versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas cosas que no hacía David. Esto no hacía David. Al último tiempo no lo hacía David. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Samuel ungió. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Hay un pueblo que te recibe todas tus cosas. Ten cuidado de ti mismo. El que me está escuchando tiene que decir a sí mismo, voy a tener cuidado de mí mismo. Y de mi doctrina, porque después cambio toda la manera de pensar. Empiezo a acomodar los versículos. A mí nadie me puede juzgar, yo tengo mi trato con Dios. Y está camino al infierno. Y va camino al infierno. Y no se da cuenta. Porque está cegado. Porque unas cuantas locuras o unas hormonas que están revolucionadas no lo hacen ver. Y se cree que porque una jovencita o otra mujer lo mira diferente, cree que tiene el derecho de tirar toda la basura y de perjudicar todo lo que Dios le dio. Y ahora uno quiere hacer creer que teniendo un amante puede seguir a Dios y me pueden seguir escuchando. No lo va a hacer Dios. Porque Dios no va a ir en contra nunca de su plan. Y Dios dice que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Eso es lo que dice Dios. Gózate con la mujer de tu juventud. Eso es lo que dice Dios. Y Dios no va a romper porque, y bueno, conmigo puede hacer una excepción. No hace una excepción Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Hay mucha gente que nos está mirando. Hay mucha gente que queda lastimada. Conozco hijos de pastores que no quieren saber más nada de Dios. Conozco gente que no quiere saber más nada de Dios porque se sintió burlada, traicionada, mal. Que era era el mundo y más de lo mismo. Por eso cuando uno toma un cargo como David, tiene que saber lo que Dios le da. Dios te lo da todo, pero ama a tu prójimo. No pensé en tus hormonas, no pensé en 4 minutos de lujuria o de placeres sexuales. Pensé en Dios. Porque cuando el diablo empieza a tomar control de una vida, es muy difícil que la suelte. No lo suelta, lo agarra con las dos manos, lo abraza y no lo deja ir. Y la gran obra de Dios, que estaba siendo perfeccionada, el diablo se le ríe en la cara. Y lo peor que se le puede hacer, lo que le puede pasar a Dios. Porque a Dios le gusta como a Job. ¡Ah, mi hijo! Yo me imagino Dios que le habrán caído hasta lágrimas cuando el diablo iba y lo acusaba de David.